La misericordia de Dios fue abundante, fue extraordinaria, pues les dejó una señal. La misericordia de Dios fue abundante, extraordinaria, porque le dejó una señal a los hijos de Noé y a todos los que vivieron después de Noé, incluso a nosotros. La misericordia de Dios fue abundante porque cuando los niños vieran el arco sobre los cielos, o sea, el arco iris, cuando vieran los niños el arco iris, iban a preguntar: ¿qué cosa es eso? ¿Y por qué aparece? Y entonces Noé y sus hijos iban a poder decirle a sus nietos, en este caso Noé, y sus hijos a sus hijos: ese arco es el compromiso de Dios de no destruir otra vez a los seres humanos con lluvia. Cada vez que aparezca el arco, dijo Dios, me acordaré de no destruir la tierra con agua. Y es interesante, muy interesante, esa palabra donde Dios dice que me acordaré. Cuando en la Biblia encontramos esa frase que dice me acordaré, es una palabra humana, porque a Dios no se le olvida nada, porque a Dios no se le pasa nada, porque Dios no es olvidadizo como nosotros los seres humanos. Dios no es olvidadizo como los seres humanos. Sin embargo, Dios sí está comprometido con nosotros a través de ese arco iris. Ese arco iris, queridos hermanos, nos recuerda a nosotros. Ese arco iris te tiene que recordar a ti que Dios te ama. Observe el arco iris cuando ha pasado la lluvia, cuando ha pasado la tormenta y sale el sol. Observe el arco iris. Ese arco iris te dice a ti que Dios te ama, que Dios me ama, que Dios está comprometido con nosotros, los seres humanos. Que Dios está comprometido con nosotros, los seres humanos. Dice el comentario de nuestra lección, dice: desde la fundación del cristianismo, nunca ha habido una iglesia que haya participado de las riquezas, de las comodidades que disfruta hoy. La pregunta es: ¿a qué costo? ¿A qué costo? Y entonces viene una pregunta que a mí me llama mucho, pero mucho la atención. Queridos hermanos, si me gustaría si usted puede allí colocar en los comentarios la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es el problema de la prosperidad para los cristianos? ¿Cuál es el problema que podríamos enfrentar nosotros cuando somos prósperos? ¿Cuál es el problema que nosotros podemos enfrentar cuando somos prósperos? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el mayor desafío que los cristianos enfrentan cuando somos prosperados? ¿Cuál es el mayor problema? Hemos leído durante estos días que Dios le dijo al pueblo de Israel: tengan cuidado de no olvidarse de Dios. Cuando tengan vacas, cuando tengan ovejas, cuando vean el aceite que producen los olivos, cuando ustedes tengan las uvas al máximo por las vid, cuando ustedes sean prosperados, acuérdense de no olvidar a Jehová, nuestro Dios. ¿Cuál es el problema? Oigan bien, ¿cuál es el mayor problema que enfrentamos los cristianos cuando nos vemos prosperados? ¿Cuál es el mayor problema? El mayor problema que nosotros enfrentamos cuando nos vemos prosperados tiene que ver precisamente con olvidarnos de Dios. Olvidarnos de Dios. El mayor problema cuando somos prosperados, cuando el negocio va bien, cuando el negocio va bien, ¿saben cuál es? Es que nos olvidamos de Dios. Pero no solamente es olvidarnos de Dios, porque eso tiene otro problema. El mayor problema puede ser no olvidarnos de Dios. El mayor problema es que empezamos a confiar en nuestro negocio, que empezamos a confiar en el dinero que produce nuestro negocio,
empezamos a confiar en el salario que nosotros cobramos cada quincena, cada catorcena, cada mesada. Ese es el problema, el mayor problema de la prosperidad, queridos hermanos, queridos amigos, tiene que ver con, de verdad, tiene que ver con que empezamos a confiar más en lo que tenemos que en el Dios que nos da lo que tenemos. Ese es el mayor desafío que enfrentamos nosotros los cristianos. Sí, porque noten por favor, cuando las cosas van mal, usted está orando, usted está clamando a Dios, usted está diciendo, Señor, mira, tengo necesidad, tengo este problema, haz un milagro en mi favor, haz un milagro en mi favor. Pero cuando tenemos dinero, cuando el negocio está fluyendo a raudales, es un manantial, cuando me aumentaron el salario, empiezo a comprar muchas cosas. Noten, queridos hermanos, que entonces hacemos un lado a Dios, hacemos un lado a Dios, hacemos un lado a Dios y confiamos más en lo que nosotros tenemos. Ese es el mayor problema. El mayor problema que enfrentamos nosotros es ese. En confiar más en lo que nosotros tenemos. Confiar más en lo que hay en nuestra cartera y dejar a un lado a Jehová nuestro Dios. Por eso, mis queridos hermanos, debemos entender algo, que el mayor desafío que enfrentamos nosotros no es en el momento de la escasez. El mayor problema que nosotros enfrentamos es en el momento de la abundancia. Porque cuando hay en abundancia, corremos el mayor riesgo de hacer un lado a Dios y de confiar más en lo que nosotros poseemos. Una de las preguntas finales, en la pregunta número 3 dice, algunos científicos dicen que no hubo ningún diluvio universal, a pesar de que la Biblia lo dice. Y la Biblia lo dice, y dice la Biblia, que hay un arco iris, que prueba que hay un diluvio, que hubo un diluvio. Algunos dicen tampoco que hubo creación en 6 días, a pesar de que la Biblia dice que sí la hubo. Y está el sábado para recordarnos. Por lo tanto, queridos hermanos, la cultura nos puede decir que no existe Dios, que no hubo diluvio, que no hubo creación. La cultura nos puede decir que Dios no es capaz de mantenernos, de sostenernos, de darnos lo necesario para comer, beber y vestir. Eso dice la cultura. Pero la Biblia dice que es Dios el que colocó el arco iris como una señal de pacto, que dejó el sábado para recordarnos que Dios es el creador y que también es Dios el que nos da el poder para hacer las riquezas. Que es Dios el que se ha comprometido contigo a cuidarte, a darte de comer, de beber y de vestir. Si tan solo tú y yo aprendemos a confiar en ese Dios que nos ama, que está dispuesto a darlo todo por cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga en este día, que Dios te acompañe, que el Dios del universo te conceda los deseos de tu corazón. Soy tu amigo Nemorio Machucho González y siempre te deseo lo mejor de lo mejor. Hasta mañana, que Dios los bendiga.